Volvemos a hablar de Santiago. La autopsia se extendió a lo largo de 12 horas. Finalmente se comprobó que se trataba de Santiago Maldonado. Los primeros indicios, al menos las primeras palabras del juez, indicó que no había lesiones a la vista. Para tratar de entender por qué se extendió durante 12 horas, cuáles son los resultados también que faltan determinar en función a todas las muestras que se extrajeron a lo largo de estas horas, estamos con Eduardo Camarota, que es médico forense. Camarota, buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Mi primera pregunta es, nosotros cuando comenzamos a hablar de las autopsias, hay gente que habla de 2 o 3 horas de duración. La autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado se extendió, como yo decía, a lo largo de 12 horas. ¿Es normal que esto suceda? No es normal. Es una autopsia muy particular, con lo cual el lapso de las 12 horas me parece correcto a los fines de establecer con absoluta un protocolo. No solamente el protocolo de la morgue judicial, sino el protocolo de Minnesota, aplicarlo con absoluta tranquilidad. Había mucha gente dentro de la sala de autopsias, de obducciones, de la morgue, y bueno, nosotros creemos que es lo adecuado. Y una autopsia normal, para ejemplificarlos, estamos entre las 3 y 4 horas. Esta duró 12 horas, con lo cual obviamente estamos en un lapso bastante prolongado. Pero ese lapso es necesario claro, para este tipo de cadáveres y por supuesto por el tema tan mediatizado y politizado de Santiago Maldonado. Pero depende puramente de la sensibilidad del caso, o porque el cuerpo, por las condiciones en las que fue encontrado, por la cantidad de días que se estima que estuvo sumergido en el agua, requería una autopsia de estas características. Ambas cosas, pero fundamentalmente creo yo que el juez adoptó una medida a mi modo de ejemplar, que es la invitación a formar un equipo multidisciplinario con el equipo de antropólogos forenses de Argentina, con obviamente todas las partes, los peritos de las partes querellantes, que son varias, no es una. Y en total sumaron 50 veedores, creo, Camarota. Sí. También del cuerpo médico forense, de los especialistas estaban trabajando en el cuerpo, había 50 veedores de las distintas partes que tiene la causa. Yo digo, por parte de los querellantes, por parte de defensa del subalférez Chazú, también estaba presente. O sea que, como dice la ley, a todos se le da la oportunidad. Y creo que esto fue lo correcto. Si bien hay que también aclarar que la operación de autopsia sobre el cuerpo lo ha hecho el doctor Cohen con una amplísima experiencia, un hombre realmente muy capacitado, como todo el cuerpo de tanatólogos forenses de la Corte. No vamos a hacer diferencias, pero el doctor Cohen tiene una amplísima experiencia. Y es muy importante para estos casos tan difíciles, habida cuenta que es un cuerpo que estuvo tantos días sumergido. Hablan ahí de como 60 días en una estimación primaria que se ha hecho hasta el momento. Como también hay que decir también el hecho cuando sale el juez a decir que el cadáver no presenta heridas, es una primera impresión que se lleva de ese cadáver, de ese cuerpo. O sea, no hay orificios por proyectil de arma de fuego o heridas de arma blanca. Hay que esperar los otros resultados. Yo creo que cuando refiere el juez, según lo que lo he oído por los medios, entiendo que el juez se refiere a las lesiones. Y las lesiones son todas. Es decir, no solamente las lesiones penetrantes, como una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, un elemento punzante, etcétera, sino fracturas. Que esto es muy importante, no nos olvidemos que el cuerpo ingresa a la morgue vestido exactamente del lugar donde se realizó el levantamiento del cuerpo, que es toda una maniobra también tanatológica, y los peritos criminalísticos son avesados en ello. Se colocó a resguardo en un avión presurizado. Y ya voy a explicar un poquito por qué pasó esto, y luego de esto llegó a la morgue, se hizo el análisis de la ropa, minucioso, se tomaron todas las muestras correspondientes para después enviarlas al laboratorio, que van a ser procesadas. Luego se realiza el examen externo del cadáver y
una vez que se realiza el minucioso examen externo del cadáver, se procede a la apertura del mismo y a la operación de autopsia. Doctor, ¿no le llama la atención que haya identificado también por las huellas digitales un cuerpo que está 79 días en el agua? No, se puede identificar. Yo creo que tal vez hay distintas maneras de identificar desde el punto de vista de huella dactilar un cuerpo. Yo tengo un cuerpo fresco, lo hago de una manera, con fallecido en 48, 72 horas. Ahora, si ese cuerpo fallecido en 48 horas está quemado, ya hay otra técnica. Si ese cuerpo tiene múltiples traumatismos y afectan las huellas papilares, se hace de otra forma. Es decir, desde el punto de vista criminalístico, se realiza, depende de cómo encontremos las huellas dactilares palmares, sí. Vamos a encontrar completamente de la mano, ¿no es cierto? Las muestras que sacaron son de la dermis, ¿no? Epidermis ya no... Pero justamente porque la epidermis, sí. Yo hablaba vez pasada, creo, no sé si con ustedes, yo no recuerdo, que la epidermis es lo primero que... Usted me lo explicó a mí, me explicó un libro, un autor. Exacto. El tema pasa... Es como si fuera un guante. Exacto. Se desprende muchas veces en colgajos, y a veces en colgajos muy grandes. Es decir, se prende como un guante tanto en las manos como también en los pies. Pero ¿puede un cuerpo que estuvo sumergido cerca de 78 días conservar todavía lo que es necesario, digamos, para hacer una comprobación vía huellas? Yo entiendo, no he estado en el lugar del hecho, no he estado en el levantamiento del cuerpo, repito, y tampoco he estado en la morgue. Lo que yo puedo comentar es la teoría, lo que se hace normalmente. Es decir, tampoco, si me preguntan cuál fue el método que se realizó, no lo sé, porque no tengo por qué saberlo. Pero el protocolo de Minnesota establece también inclusive hasta tomografías computadas. Sí, por supuesto. Es muy complejo el protocolo de Minnesota, complejo. Y toma prácticamente todo lo que... no deja nada al azar. Claro. Aparte, volviendo un poco al tema dactiloscópico, las huellas se han tomado, sí, de la dermis, sí. Probablemente del material que se puede obtener. Por ahí no se obtienen las 10 huellas, se obtienen menos y bueno, se hacen comparaciones, puntos característicos. No quiero entrar en precisiones desde el punto de vista científico respecto a la materia dactiloscopía, que es toda una ciencia la dactiloscopía, pero si se ha podido identificarlo a través de las huellas dactilares, creo yo que, obviamente, entiendo que el protocolo de ADN continúa adelante también. O sea, que vamos a tener también referenciado el protocolo de ADN a los efectos de que no haya dudas con respecto a la identidad. Doctor, se prueba la identidad por varias vías, digamos. Sí. La dactilar, ADN y el reconocimiento de la familia. Sí, inclusive el ADN creo que está por confrontación. Sí, con la familia, con la madre. ¿Puedo volver al tema de las lesiones? Porque digo, se generó cierta discusión en torno a esto en las últimas horas cuando el juez salía justamente de la morgue y confirmaba que no tenía lesiones. Yo digo, no tienen lesiones visibles. A lo largo de esta revisación que hicieron en 12 horas, ¿se puede, en función a todos los estudios que faltan, que se estima estarán en 15 días, determinar que sí hubo lesiones que no se vieron en esta autopsia? Yo creo que, a ver, cuando uno realiza, como dije anteriormente, el examen radiológico completo del paciente, perdón, del cadáver, ojalá hubiera sido un paciente, del cadáver, encontramos a prima facie que no existen fracturas completas. Puede haber fracturas incompletas, de pronto minúsculas, que después, tal vez, volviendo a ver todo el material, podría encontrarse algo. Pero bueno, en el grueso, creo yo que en primera instancia, y máxime, si todos los peritos estuvieron de acuerdo, creo que no creo que aparezca alguna situación que pudiera dar... Lo único que han manifestado los peritos de la parte de la familia Maldonado diciendo no hay nada que objetar de lo que se ha hecho hasta este momento. La pregunta es, ¿esas placas radiográficas se sacan, es lo primero que se hace antes de la...? Cuando se desviste el cadáver... Lo primero que se hace son las placas. Lo primero que se desviste el cadáver, o sea, como dije anteriormente,
se realiza el examen de las ropas, Sí. se desviste cuidadosamente el cadáver, muy cuidadosamente, es una ¿Se operación. cortan las prendas? Se cortan las prendas generalmente por la zona de costuras, se toman muestras de las prendas, es todo un trabajo muy minucioso. Entonces eso lleva mucho tiempo, los minutos van pasando. Ahora, doctor, Y ahí se hacen las placas después. Luego se hacen las placas, pero desde cráneo hasta los pies. Completo. Doctor, Todo. la data de muerte, Claro. en este caso, ¿se puede tener con precisión o va a ser un tema en discusión? A ver, la data de muerte yo lo asociaría con la cronología de la sumersión. Sí. Cuando hablamos de la cronología de la sumersión es un diagnóstico difícil de realizar. Muy complejo, me dijeron. Es un diagnóstico que lleva un tiempo porque depende de la permanencia del cadáver en el agua. Una de las variables es esa. Depende de el lugar donde se encontró. Depende también de las circunstancias ambientales. Depende de circunstancias propias del individuo. Claro. Y depende también de circunstancias estacionales. Así es como de Vergy hace mucho tiempo estableció una serie de situaciones en las cuales qué pasa con un cuerpo sumergido mucho tiempo en otoño, en primavera, en verano y en invierno. Y aquí estaríamos, y estimo yo, hay muchas tablas, muchos autores, no hay lo que sí queda claro es que no hay una absoluta coincidencia de las tablas y los autores. Es decir, hay muchos autores, muchas tablas, Cada uno tiene su manualcito. ¿No? pero no llegan todos a la misma conclusión. Si yo reúno todo el material y trato de establecer una nueva tabla, no coinciden, siempre hay alguna diferencia, con lo cual No va a ser bien precisa. digo que es un diagnóstico, va a ser muy difícil establecer con exactitud y precisión La data de muerte. la data de la muerte, pero sí ayuda muchísimo porque aparentemente los hallazgos encontrados en el cadáver, en el examen externo del cadáver, faltan los exámenes complementarios internos. Sí. No nos olvidemos. Vísceras, sí. Que también ayudan a la data. Que también ayudan a la data. Entonces, es difícil por el momento, hoy, en este momento, establecer una cronología cierta de sumersión. Hay que esperar todos los resultados de los análisis. Hay que esperar Que todos tardarán los entre 10 y 15 análisis días, completos de más o diagnóstico. Sí. Yo estuve leyendo, a modo de ejemplo, una nota extensa hoy en La Nación, en La Periodista, donde hace ciertas precisiones que da que obviamente yo no puedo, ella tendrá sus fuentes, yo las desconozco, en donde hablaba de que podía haber estado sumergido durante 70 días o más. Bueno, sí, inclusive las tablas establecen qué pasa a los 60 días o 70 días. Bien. No recuerdo mucho más de ese tiempo. Es un sumergido en agua dulce, es un agua de río, trae bastante sedimento, se lava el cuerpo, estaba semisumergido, había saponificación en cara. O sea, toda esta saponificación, que es aquella transformación en la cual no hay oxígeno, pero sí humedad en la cara, en el cuello, no, habría que ver en otras partes, estaba vestido. Es un tema muy particular. No es la generalidad del cadáver que sacamos de una pileta de natación, que rescatamos del mar, que rescatamos... Del Río de la Plata, el Paraná, es distinto. Pero que lo rescatamos enseguida. Claro, la cuestión es el tiempo. Sí. Se cae un marino, que es muy común en marina mercante, al río, lo intentan rescatar, le tiran el bichero. Es decir, hay lesiones que podría corresponder. Aquí, aparentemente, no. Camarota, antes de despedirlo, mucha gente también se preguntaba por qué
la identificación que hizo la familia de Santiago se hizo en Buenos Aires en función a los tatuajes. Cuando encuentran su cuerpo, ¿no pueden quitarle la ropa para mostrarle a la familia en un reconocimiento? No, ¿Sí no es o el sí? protocolo, no es el protocolo. Aparte, les aclaro una cosa. Cuando la familia lo reconoce por los tatuajes, es uno de los reconocimientos externos e indicios. Pero la realidad científica es el ADN. Es el ADN de la dactiloscopía. Y la dactiloscopía. O sea, o la huella dental. Yo puedo, obviamente, y la ficha odontológica, si la tuviere. Claro, sí, porque era un hombre joven, de pronto no ha tenido algún problema odontológico y nunca fue odontólogo. Puede ocurrir. No lo sé. Esto hay que verlo en el expediente. O sea, lo que nosotros podemos establecer es, la familia lo reconoce cuando está en la mesa de Morgani, en la mesa de abducción, y allí dice, este tatuaje probablemente, no me consta, sí, este tatuaje pertenece. Pero digo, no se puede tocar ese cuerpo ni quitarle la ropa antes de que comience allí la operación de porque autopsia. el juez con mucha prudencia y sabiduría dijo, la morgue de Esquel no está en condiciones científicas para realizar una autopsia de estas características, entonces mantuvo toda una cadena, que ustedes ya lo explicaron muy bien, no hace falta que lo repita, han sido muy una cadena de custodia que permitió que llegara el cadáver en las condiciones que debe llegar un cadáver trasladado desde muchos kilómetros de distancia. Bien. Es de esperar entonces mañana otras consideraciones preliminares que van a dar a conocer el día de mañana el cuerpo médico forense. Esperemos oficialmente, porque hay que esperar eso. Yo científicamente me guío por la voz del juez y de los peritos, que es los que primero informan al juez. Y es el juez porque procesalmente nosotros no podemos hablar. Es así. Entonces, para no violar el código de procedimientos, que es muy estricto y muy claro, y todos los peritos que hemos estado, en mi caso, muchos años en el cuerpo médico forense, lo conocemos muy bien, entonces, guardar silencio de lo visto y oído. Entonces, es el juez el que va a hablar y va a decir. Y después, bueno, estará el expediente, que luego, una vez que queda liberado a las partes de la Fiscalía, volveremos a charlar sobre el particular. Gracias, doctor. Al contrario, que tengan ustedes buenos días. Gracias.